Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para tener otro estudio más de la palabra de nuestro Dios y así crecer en conocimiento. Así que sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queremos aprovechar esta ocasión, hermanos, para invitarles, como siempre lo hacemos, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. La mejor forma que pueden ayudar a este ministerio para que sigamos subiendo material constante de profecía, doctrina y apología, la mejor forma que pueden ayudar a este ministerio es suscribiéndose, dándole like a los videos, comentando y compartir para que este canal pueda crecer y podamos llegar a muchas almas con la verdad presente. Hermanos, sigamos orando por este ministerio porque nuestro objetivo es evangelizar a todo el mundo con la verdad presente. La misión de la iglesia, esta tiene que ser predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y como ministerio Apología Adventista estamos cumpliendo esta misión de predicar la verdad presente usando todos los medios posibles, en esta ocasión usando esta plataforma. Y este tema, hermanos, es de suprema importancia y debemos de conocerlo cuanto antes. Así que, hermanos, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu nos guíe a toda verdad. Así que oremos viniendo de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Bendícelo, Señor. Que nuestro corazón y nuestra mente sean santificados con tu verdad, podamos crecer en conocimiento, podamos divisar los tiempos en que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, la segura palabra profética. Danos discernimiento. Que tus hijos que van a escuchar este tema puedan crecer en conocimiento, puedan aprender. Y no solamente podamos crecer intelectualmente, sino que también espiritualmente, y podamos predicar este mensaje a aquellas personas que aún no te conocen. Danos sabiduría para poder asimilar y entender este importante tema. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, es interesante, hermanos, que como siempre lo hemos dicho en este canal, hermanos, que los jesuitas, hermanos, son los mayores enemigos del cristianismo. Ya le hemos dicho, hermanos, que la orden de los jesuitas surgió en el año de 1540, fundada por el famoso jesuita San Ignacio de Loyola, un gran militar. Es interesante que si nosotros conocemos la historia, vamos a analizar y a entender de que los jesuitas es la contrarreforma. Esta orden surgió con el objetivo de destruir la reforma protestante del siglo XVI y del siglo XVII. Podemos decir, hermanos, que los jesuitas son la red de espionaje más poderosa del Vaticano. Noten cómo Napoleón Bonaparte les llamó a los jesuitas. Citamos a Napoleón Bonaparte, hermanos, porque el enemigo más encarnizado de los jesuitas fue Napoleón Bonaparte, la Revolución Francesa. Noten cómo dice Napoleón Bonaparte en el libro Memorial de Napoleón a Santa Elena, página 62, y también lo dice en la página 174. Noten cómo decía Napoleón Bonaparte refiriéndose a los jesuitas. Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no un mero padre abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es el poder. Noten lo que buscan, hermanos. El poder. Poder es su ejercicio más déspota, poder absoluto. O sea que lo que buscan los jesuitas es gobernar al mundo. Es una organización militar. No se crean que son religiosos. Es la red de espionaje más poderosa del Vaticano que tiene controlado al mundo. Y vamos a ver algo interesante en este estudio. Noten cómo dice,
lo que buscan es el poder, un poder déspota, poder absoluto, poder universal, poder para controlar al mundo por la volición de un solo hombre. Todos sabemos de qué es el Papa. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y al mismo tiempo el más grande y más enorme de los abusos. Estas son palabras textuales del general francés Napoleón Bonaparte. Es interesante, hermanos, que saben de que hay muchos videos de un famoso jesuita llamado Alberto Rivera. Muchos que van a escuchar esta presentación ya saben de quién hablo. El ex jesuita Alberto Rivera, que se convirtió al cristianismo. Alberto Rivera, en su testimonio, desenmascara y advierte sobre los planes malévolos de los jesuitas. Muchos que quizás van a decir, este es fanatismo, este es teoría de conspiración, porque siempre estas son las palabras de los indoctos de esta clase de tema. Cuando se desconoce algo, le llaman teoría de conspiración o fanatismo. Estas palabras simplemente reflejan la ignorancia respecto al tema. En las redes sociales hay millones de cristianos ignorantes, no solamente de la Escritura, sino de historia y de esta clase de tema. Estamos hablando de un ex jesuita, Alberto Rivera, donde desenmascara y pone en evidencia los planes malévolos del catolicismo y de los jesuitas. El jesuita Rivera, hablando de los jesuitas, él dice que los jesuitas, una de las tácticas de los jesuitas es infiltrarse en las iglesias protestantes. Recuerden de que el objetivo de los jesuitas es contradecir la reforma, desmantelar y aniquilar el cristianismo, porque esta orden para eso se levantó, porque es la contrarreforma. Los reformadores se levantan desenmascarando el sistema papal, se levantan los jesuitas para contradecir la reforma y su objetivo es erradicar al protestantismo de la faz de la tierra. Hay un voto satánico de los jesuitas donde dice, por ética y por principio, no puedo leer textualmente ese voto o ese pacto satánico que hacen los jesuitas. Yo le puedo mandar eso en privado. ¿Qué es lo que dicen en ese pacto que hacen los jesuitas? El objetivo es erradicar todo lo que tenga que ver con el protestantismo. Ellos odian el protestantismo. Es un ejército militar, lo que busca es desaparecer el cristianismo de la faz de la tierra, porque lo que quieren ellos es que gobierne un solo hombre. Ellos le llaman que es el Papa. Noten que Rivera dice que los jesuitas buscan infiltrarse en todas las iglesias protestantes, en los gobiernos, en las cámaras secretas. Los jesuitas dirigen hasta la ciencia, la industria farmacéutica. Ojo, pongan atención, hermanos. Controlan la ciencia, los fármacos, la política. Están detrás de los reyes, magnates y presidentes de la tierra. Ellos son los que están detrás de toda acción política y religiosa que surge en todo el planeta Tierra. Y llámele como quiera, pero esto es una gran verdad, lo dice el ex jesuita Alberto Rivera. Ustedes pueden corroborar eso, ahí están los videos en internet, donde este jesuita, un gran jesuita, no de boca, ex jesuita, habla de los planes siniestros de los jesuitas en contra de la fe cristiana. Hermanos, yo quiero que busquemos en la Biblia lo siguiente, hermanos. Vamos a usar la Biblia para que entendamos, hermanos, que el diablo no es bobo. Los bobos quizás somos nosotros porque no tenemos discernimiento, no tenemos una mente ejercitada
para conocer a nuestro enemigo. Y es importante hablar las cosas claras y directas, hermanos. Pero el diablo sabe lo que hace. Vamos a ver que el método de infiltración en las iglesias ha sido un método que el diablo siempre lo ha usado y lo seguirá usando. La diferencia es que el diablo lo refina sus métodos. Noten lo que dije, los hace más refinados, más técnicos. Pero el método de infiltración el diablo siempre lo ha usado porque ha servido de efectivo para contraatacar al enemigo. Ustedes pueden ver, hermanos, cómo los ejércitos se hacen daño. La mejor forma para conocer al enemigo es infiltrarse en su ejército, conocer sus debilidades, sus armas, sus planes, y así contraatacar después desde afuera. Pero la mejor forma para vencer al enemigo es conociendo sus estrategias e infiltrándose. Vamos a ver que el diablo esto hizo con la iglesia primitiva. El diablo, para boicotear los planes del evangelio a través de la iglesia, el diablo se infiltró a través de los falsos maestros y de los falsos hermanos a la iglesia primitiva para arruinar la iglesia desde adentro. Este es un método que siempre ha usado el diablo, infiltrarse dentro del pueblo de Dios usando falsos maestros y falsos hermanos para meter el error y la apostasía en la iglesia. Y lo vamos a demostrar con la Biblia. Vamos a ver algunos textos bíblicos y después vamos a hablar algo muy interesante de un sueño que tuvo Elena de White y vamos a analizar ese sueño. Pero quiero que leamos primero la Biblia, lo que dice que el diablo siempre ha infiltrado dentro del pueblo de Dios falsos hermanos y agentes de Satanás para destruir y malograr la obra de Dios desde adentro del pueblo de Dios. Primer cita, Judas 1:3 al 4. Y vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Judas. Noten que estamos usando estas citas como principios para demostrar que el diablo siempre ha usado este método de infiltrar falsos hermanos y falsos maestros al pueblo. Judas capítulo 1, versículo 3 al 4 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora noten por qué hay que contender. Porque algunos hombres han entrado. ¿A dónde han entrado? Encubiertamente. ¿A dónde pues han entrado? Al pueblo de Dios. Judas está hablando de la infiltración de estos falsos maestros al pueblo de Dios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje. O sea que se dan cuenta porque en el pueblo de Dios está pasando el libertinaje. Se dan cuenta porque hay una gran apostasía. Se dan cuenta de lo que está pasando dentro de la iglesia. ¿Por qué razón es? Porque se han infiltrado hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pero noten que la palabra clave es: han entrado encubiertamente. Esto mismo hacen los jesuitas. Los jesuitas no se dan a conocer. Y hago un paréntesis. Si ustedes escuchan a un hermano que a cualquier persona le dice jesuita, ese sí es fanatismo. Porque los jesuitas no se dan a conocer. Porque se infiltran encubiertamente. Pueden ser científicos, pueden ser antropólogos, pueden ser grandes catedráticos, pueden ser gente estudiada, puede ser gente profesional, que no se dan a conocer, porque el texto dice, entran encubiertamente. Entonces, si ustedes conocen a un hermano que está carcomido por el fanatismo, que a cualquier gente le dice jesuita. Hace poco hicieron una publicación donde decían,
estos son los pastores jesuitas. No seamos ignorantes, hermanos, van a disculpar la palabra. Ya dejemos la ignorancia, estudiemos, leamos, investiguemos. ¿Ustedes creen que los jesuitas andan dando a conocer o andan diciendo yo soy un jesuita? Para que la gente diga, este es un jesuita. No seamos ingenuos. Esta clase de gente se disfraza, no se dan a conocer. Son gente muy preparada, son gente estudiada, científicos. Porque noten cómo dice Judas, han entrado encubiertamente. Ahora, noten cómo dice Gálatas 2:4. Gálatas 2:4 también dice lo siguiente. Y esto a pesar de que son falsos hermanos. Noten que la infiltración también tiene que ver con falsos hermanos. Introducidos a escondidas. Noten, ahí está otra vez que son secretos. Introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad. O sea que estos son orejas. Saben de que los ejércitos, aquí en El Salvador hubo una guerra de casi 12 años entre el ejército y la guerrilla. La gente de ese entonces me cuenta a mí y me dicen, los viejitos veteranos, esos señores veteranos que pasaron por la guerra me decían a mí, de que la mejor forma de que ambos bandos hicieran daño es enviar a los ejércitos orejas infiltradas. Orejas les llamaban a las personas que eran astutas para infiltrarse a X bando y así recopilar información, le llamaban oreja. El ejército mandaba a la guerrilla gente que se hacía pasar por guerrillero para recopilar información. Y la guerrilla mandaba gente al ejército para recopilar también información. Ese es el mejor método que siempre usa el diablo, infiltración. Y noten cómo dice, introducidos a escondidas, que entraban para espiar. ¿Qué significa la palabra espiar? ¿Están leyendo conmigo el texto, hermanos? Para espiar. Un espía es aquel que recopila información para llevarla al enemigo, para que después el enemigo contraataque, buscando esos puntos débiles de su contrincante. Es muy importante este detalle. Dice que han entrado para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. Interesante, pero noten el método de infiltración, entrad introducidos a escondidas. Noten cómo dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 14. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 14 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Noten que esta palabra fraudulentos implica que son astutos, infiltración, escondida. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Noten, ¿qué más evidencia bíblica quieren, hermanos? ¿No se conforma con esto? ¿Quieren más todavía? El diablo siempre ha usado la infiltración para destruir al pueblo de Dios y arruinarlo. Noten cómo dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Solo falta que digan ustedes de que esto es teoría de conspiración, que Judas está conspirando y que Pedro y Pablo están conspirando. Porque está diciendo que hay falsos maestros que se meten a escondidas al pueblo, a hurtadillas disfrazados. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, noten, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Dónde están los falsos maestros? ¿Dónde están los lobos rapaces? Dentro del pueblo. Están afuera, dentro del pueblo. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Noten que ahí está la infiltración. Encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería, y de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Pero noten que se vuelve a incluir el tema
de introducir encubiertamente herejías destructoras, algo que oculto, que no despierta sospechas, pero que de repente se ven sus frutos. No se ve quién lo introdujo, pero de repente se ven los frutos de esa herejía destructora, porque el diablo siempre ha usado este método de infiltración, introducir al pueblo apóstatas, falsos maestros, falsos hermanos, espías que nos quieren llevar otra vez a la esclavitud, espías que están introduciendo en la iglesia herejías destructoras, apostasía y libertinaje, como dice el apóstol Judas. Ahora, basándonos en eso, hermanos, en los textos bíblicos que nos dicen claramente que el diablo siempre ha usado ese método de infiltración, ahora vamos a analizar un extraño sueño que Elena de White soñó. Vale la pena hablar de este interesante sueño que Elena de White soñó. No fue una visión, fue un sueño. Recuerden de que Dios a los profetas les daba sueños y visiones para que transmitieran el mensaje a su pueblo. Y no podemos pasar este sueño por alto, este sueño que Elena de White soñó estando en Battle Creek, así se pronuncia, Battle Creek. Hermanos, vamos a leer este sueño que está registrado en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 502, párrafo 1 y párrafo 2. Repito, ¿dónde está este sueño? Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 502, los párrafos 1 y párrafo 2. Se lo voy a leer textualmente lo que Elena de White dice que soñó y después vamos a analizar el significado del sueño. Y quiero decirles, hermanos, que lo que soñó Elena de White es terrible. Habla de una procesión católica cuyo objetivo era perseguir y confiscar los bienes de la sierva del Señor. Pero antes de analizar lo que significa el sueño, vamos a leer el sueño textualmente. Noten cómo dice: esa noche soñé estando en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé a una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirlos. Pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía, noten cómo se llaman los jesuitas, Compañía de Jesús. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario, y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscrita, sus pertenencias deben ser confiscadas. Noten que iban a confiscar la casa de Elena de White y sus pertenencias deben ser confiscadas. ¿Por qué iban a ser confiscadas? Han hablado contra nuestra santa orden. Yo me quedé impactado cuando leí la primera vez este sueño. Noten que esta procesión católica llega a la casa de Elena de White y le dice: esta casa está proscrita, sus pertenencias deben ser confiscadas. ¿Pero por qué? Han hablado contra nuestra santa orden. Y ella dice: me sobrecogió terror. A través de la casa corriendo, salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía, pero no me atreví a decirles una palabra por miedo a ser traicionada.
Traté de encontrar un lugar apartado donde pudiera llorar y orar sin encontrarme con los ojos impacientes e inquisitivos. Repetí a menudo: si me dijeran qué he dicho o qué he hecho. Lloré y lloré mucho al ver nuestros bienes confiscados, dice ella. Traté de leer simpatía o piedad por mí en las miradas de aquellos que me rodeaban, y noté en los rostros de varios que me hablarían y que me consolarían si no tuvieran miedo de ser observados por otros. Quise escaparme de la multitud, pero comprendiendo que era vigilada, noten que era vigilada, escondí mis intenciones. Empecé a orar en voz alta y a decir: si tan solo me dijeran qué he hecho o qué he dicho. Mi esposo, que dormía en una cama en el mismo cuarto, el esposo de Elena de White era Jaime White, oyó mi llanto y me despertó. Mi almohada estaba empapada de lágrimas y sobre mí pesaba una triste depresión de espíritu. O sea, cuando Elena de White se despertó, porque había tenido un sueño terrorífico de una compañía que había proscrito la casa de Elena de White y los bienes habían sido confiscados, porque esta compañía católica dijo: ustedes, o sea, esto que va a ser confiscado porque esto ha hablado contra nuestra orden. Qué extraño sueño. Y es importante, hermanos, descifrarlo, porque Elena de White dice que esto fue terrorífico. Dice que se afligió tanto, hermanos, que ella se preguntaba en la oración: ¿qué yo he dicho? ¿Qué he hablado para que me confisquen y sea proscrita mi casa y se confisquen mis bienes? Interesante, hermano. Noten, examinemos este sueño en la siguiente palabra que Elena de White describe en su libro. La procesión católica responde, noten qué interesante: esta casa está proscrita, sus pertenencias deben ser confiscadas, han hablado contra nuestra santa orden. Hermanos, no cabe duda que al leer el contexto de este sueño, la orden de la que se habla aquí es la orden o la compañía de los jesuitas. Y los bienes que serían confiscados serían, ¿cuáles son los bienes de Elena de White? Hermanos, seamos sinceros, hermanos. Yo quiero que usted hable con su propia boca. ¿Cuáles son los bienes que los jesuitas iban a confiscar? ¿Acaso Elena de White tiene algo que hable en contra de la orden de los jesuitas? ¿Y que eso sería confiscado? Sí. ¿Saben qué es lo que iban los jesuitas a confiscar de Elena de White? Los libros de Elena de White, especialmente el libro Conflicto de los Siglos. El libro Conflicto de los Siglos es el libro que más habla en contra de la compañía de Jesús o de los jesuitas. Noten qué interesante. El libro de Elena de White, Conflicto de los Siglos, habla mucho en contra de los jesuitas. Yo me quedé impactado cuando leí esto en el libro Conflicto de los Siglos. Hermanos, no es extraño que muchos enemigos de la iglesia adventista están atacando los escritos de Elena de White y en contra de la mensaje del Señor, aún dentro de la iglesia. No es extraño ver cómo están saliendo libros editados, cómo le están quitando páginas y palabras a los libros de Elena de White, libros que ya ni quieren ser imprimidos, eruditos que están en contra de la sierva del Señor, líderes que están en contra de la sierva del Señor, atacando al profeta dentro de la iglesia. No se extrañe ver todo tipo de apostasía. Es porque se está cumpliendo la profecía. Los jesuitas iban a confiscar los libros de Elena de White porque esos libros hablan en contra de los jesuitas. Y se los voy a demostrar.
El libro Conflicto de los Siglos, página 215, párrafo 3. Noten una de tantas citas, se las voy a leer, y noten cómo Elena de White habla en contra de la compañía de Jesús o los jesuitas. La causa protestante se veía entonces rodeada de grandes peligros, hablando de la reforma protestante. Los anatemas del Papa tramaban contra Ginebra. Hermanos, ¿saben qué significa la palabra anatema? Busquen en el diccionario, por favor, búsquenlo. Me gusta ser analítico a la hora de estudiar estos temas, hermano. La palabra anatema significa maldito, condenado. Los anatemas del Papa tronaban contra Ginebra y poderosas naciones comenzaban a destruirla. ¿Cómo iba tan pequeña ciudad a resistir a la poderosa jerarquía que tan a menudo había sometido a reyes y emperadores? ¿Cómo podían vencer los ejércitos de los grandes capitanes del siglo? En toda la cristiandad se había amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal, de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. No reconocían los miembros más ley, ni más sujeción que la de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Noten, los libros de Elena de White hablan en contra de los jesuitas, y en el sueño Elena de White divisó que esta orden confiscó los bienes de Elena de White porque esos libros habían hablado en contra de nuestra orden. Conflicto de los Siglos, página 216, párrafo 1 dice: con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes, dirigiendo la política de las naciones. O sea que los jesuitas pueden controlar aún hasta los senados, las cámaras secretas, los gobiernos políticos, los palacios y los reyes de la tierra. Se hacían criados para convertirse en espías de su señores. Establecían colegios para los hijos de los príncipes y los nobles, escuelas para los del pueblo, y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegaba en el culto de la iglesia de Roma, se aplicaba el confundir la mente y ofuscar o embaucar la imaginación para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa. Donde quiera iban, lograban reavivar al papismo. Estoy leyendo la cita en el Conflicto de los Siglos, página 216, párrafo 1. Con razón, hermanos, los jesuitas iban a confiscar los bienes de Elena de White, porque esos libros de Elena de White atacan al sistema papal. Terrible, hermano. Ustedes leen el Conflicto de los Siglos, hermano. Vez tras vez, Elena de White habla en contra del sistema papal. Con el final de la historia, este sistema se le va a sanar la herida y va a volver a perseguir como lo fue durante la Edad Media. Terrible. Hermanos, ¿qué significa para nosotros esto, hermanos? Hermanos, debemos de estar alerta, porque nuestros mayores enemigos es posible que estén dentro, hermanos. Muchas veces nosotros peleamos y creemos de que nuestro mayor enemigo está afuera. Nuestro mayor enemigo está dentro. El espíritu de profecía dice que habrá entre nosotros lobos rapaces, mercenarios,
que tenemos que tener más temor de los enemigos internos que de los externos. Hermanos, no nos extrañemos cuando veamos cosas extrañas dentro de la iglesia. No los extrañemos cuando una radio de Nuevo Tiempo invite a un cantante protestante para tener un concierto de pop rock o de reggaetón en una iglesia. No nos extrañemos, hermanos, porque líderes religiosos promueven el ecumenismo dentro de la iglesia. No los extrañemos cuando divisiones y conferencias enteras se oponen a la predicación de la verdad presente. No nos extrañemos cuando líderes se oponen a la predicación de la verdad presente, porque, hermanos, estamos infiltrados. La oposición mayor del pueblo de Dios ha venido desde adentro. Lean la Biblia y el espíritu de profecía, que los peores enemigos del pueblo de Dios están dentro, nunca afuera. Es cierto que tenemos enemigos afuera, pero los mayores enemigos son los que están en nuestra casa, porque Cristo dijo: los mayores enemigos serán los de su propia casa. Hermanos, Dios les bendiga. La mejor forma que podamos estar alertas y firmes en esta apostasía es aferrándonos a Cristo y a su palabra. Lean, hermanos. Si usted quiere tener un carácter firme, estudie, lea, empápese de conocimiento, porque solamente así vamos a poder estar firmes contra estos enemigos que son los campeones del papado, los anatemas del Papa. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta información haya servido y que podamos cada día aferrarnos a Cristo y a su palabra, crecer en conocimiento. Lean, analicen lo que acabamos de predicar en esta ocasión. Lean para que no vayan a decir: el hermano Rafael Díaz está inventándose algo. Mi objetivo, hermanos, no es que crea lo que dice el hermano Rafael. Por favor, yo no me he subido aquí al púlpito para que usted crea como loro, repita como loro lo que viene a predicar el hermano Rafael Díaz. Yo le he dado las citas para que vayan a corroborar, investiguen, empápense de conocimiento, infórmense, no se queden solamente con lo que dice el predicador, en este caso el hermano Rafael. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información haya servido de bendición para que podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios por este interesante estudio que ha servido no solamente para crecer espiritualmente, sino también para informarnos, porque es importante conocer a nuestro enemigo. Vengamos de rodillas. Gracias, Padre eterno, porque estuviste con nosotros en este estudio. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Gracias porque es importante que conozcamos esto. Los jesuitas son enemigos de tu verdad. Son un ejército que busca erradicar el evangelio y la verdad para este tiempo. Bendícelo, Señor. Danle conocimiento a tu pueblo. Podamos crecer cada día en conocimiento, podamos aprender, para que podamos exaltar las verdades para este tiempo. Gracias, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, Dios me los bendiga y que todo lo que hemos dicho sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén.